Hola gente, ¿qué tal? Bienvenidas a este segundo video de IGTV. La advertencia, ya saben, es que puede pasar cualquier cosa y no la voy a poder editar porque no tengo tiempo. Pero hoy voy a estar hablando sobre comida procesada, qué es siempre mala y si no, cuándo conviene o por qué puede ser beneficioso comerla. Gracias a quienes respondieron la encuesta que hice en mis Instagram Stories sobre qué video querían ver. Entonces, esta fue la respuesta ganadora y vamos a hablar de eso. ¿Qué es la comida procesada? Vamos a decir que la definición es sencilla. Cualquier alimento que ha sido sometido a un proceso está procesado. Y ese proceso puede ser muy simple, como por ejemplo cuando tú compras una lata de, no sé, garbanzos que simplemente han sido extraídos de su vaina, ¿verdad? Y a lo mejor agregado agua con sal y enlatados, eso ya es un proceso, ya está procesado. Hay procesos mucho más complejos, por ejemplo, si tú compras embutidos, los embutidos son comida altamente procesada porque la carne ha sido no solamente, no sé, molida y agregada sustancias que hacen el sabor más interesante, pero también muchos preservantes, colorantes y bueno, o sea, es un proceso bastante complejo que asegura por lo general que el alimento dure más tiempo sin echarse a perder. Entonces, en general nosotros decimos cualquier comida procesada es la que ha sido sometida a un proceso y también por regla general va a ser más saludable una comida no procesada frente a una procesada. O sea, si es que yo tuviera que escoger, por ejemplo, entre comerme un durazno tal como viene del árbol, digamos, lavándolo, frente a los duraznos que vienen en lata, ya cortados, pelados y con almíbar, en términos generales es preferible el durazno que no está procesado. ¿Por qué? Porque va a tener menos calorías. El almíbar ya es un proceso que le añade azúcar y que le añade entonces calorías. Voy a tener la cáscara, que es donde se concentran muchos nutrientes, me va a dar fibra y probablemente por el hecho de tener esa fibra me va a saciar más. Entonces, en términos generales, es preferible consumir alimentos no procesados y si nos ponemos a hablar de proporciones, pues mucha gente coincide en que entre el 80 al 90% de tu comida tiene que venir de fuentes no procesadas en tu plan nutricional, digamos tu patrón nutricional, y bueno, el resto puede ser comida procesada. Ahora, todo eso es relativo porque por un lado, como dije, hay alimentos que están más procesados que otros y por lo general esos alimentos más procesados van a ser menos saludables. Y por otra parte, también hay comida procesada que sí vale la pena porque, por ejemplo, si tú tienes un cartón de leche de almendras, ese cartón de leche de almendras, claro, es un alimento procesado, pero tiene, por ejemplo, mucho calcio que viene de las almendras y vitaminas añadidas. Y en ese sentido puede ser un alimento interesante porque te va a proveer nutrientes que a lo mejor no estás obteniendo del resto de tu dieta. Entonces, todo es relativo, todo es relativo. Bien, entonces, habiendo dicho eso, alimento procesado es todo el que ha sido sometido a un proceso. En general es mejor comer comida no procesada, pero en algunos casos puede ser interesante o beneficioso comer comida procesada. Voy a hablar de cuándo, por ejemplo, puede ser interesante comer comida procesada. Ustedes habrán visto en mis Instagram Stories que entre los alimentos procesados que yo consumo se encuentran cosas como las pastas, me refiero a los fideos, tallarines, etcétera. También yo consumo bastante proteína texturizada de soya, que la utilizo, por ejemplo, para hacer boloñesas. También consumo quesos veganos, quesos hechos a base de alimentos como los garbanzos o los chochos, que es una legumbre andina. Y también habrán visto que consumo barras de proteína y suplemento de proteína. Esos son los principales alimentos procesados que yo consumo. Y hay una razón para consumir esos alimentos. Por ejemplo, en el caso de la pasta, yo no consumo pastas de trigo porque no tengo una buena tolerancia al trigo y entonces consumo pastas alternativas como por ejemplo de chía, de maíz, de arroz y las como porque me gustan.
Esa es la razón, o sea, esa es la razón. Me gusta la pasta y para mí, si es que un día a la semana como pasta, me siento satisfecha, siento que me estoy dando un gusto y no pasa nada porque yo sé cuántas calorías estoy consumiendo, sé que tienen estas pastas un nivel relativamente menor de procesamiento, me fijo que no tengan añadidas muchas sustancias cuyos nombres no puedo pronunciar y no pasa nada. La proteína de soya, para mí es una manera muy sencilla y práctica de consumir grandes cantidades de proteína vegetal, porque la proteína texturizada de soya obviamente es el concentrado prácticamente de la proteína de la soya y es muy versátil, se pueden hacer boloñesas, se pueden hacer otro tipo de platos como stir fries, se puede incluso hacer dulce, o sea, es sumamente versátil y es práctico para una persona como yo que tiene muy poco tiempo para cocinar y para preparar los alimentos. Entre paréntesis, ustedes siempre piden recetas, pero yo casi no cocino recetas, lo único que hago es poner juntos los alimentos porque no tengo tiempo. Entonces la proteína de soya me da a mí la posibilidad de tener dentro de mi plato de comida un elemento muy alto en proteína y en proteína vegetal, porque yo, como ustedes saben, no como carnes. Entonces, es práctico. Entonces, esa es una razón. Y además, si ustedes se fijan en las proteínas texturizadas de soya que se venden, pues por lo general suele ser el extracto de la proteína, digamos, la proteína aislada y pocas cosas más. Entonces, también me fijo mucho en los ingredientes. Hay unos productos mejores que otros. Y como ven, o sea, eso puede ser tranquilamente parte de una dieta sana, pero por supuesto yo no consumo todos los días pasta con proteína texturizada de soya. Quizá esa es una comida que hago una vez a la semana, pero por ejemplo algo que sí consumo todos los días son voluminosas ensaladas en las que procuro que haya muchos colores porque eso nos asegura que vamos a estar consumiendo muchos micronutrientes y me aseguro de que haya elementos como la espinaca, que es extremadamente rica en micronutrientes, es una hoja verde muy buena para consumir, pimientos de diferentes colores, buenos carbohidratos complejos como por ejemplo el maíz, el garbanzo. Esos son alimentos que sí consumo casi todos los días. Entonces, como ven, o sea, allí la proporción juega un papel importante. Otra razón por la que puede ser interesante consumir ciertos alimentos procesados es porque son prácticos para llevarlos cuando estamos fuera de la casa. Por ejemplo, yo los momentos en los que consumo las barras de proteína, quienes siguen mis stories habrán visto, suele ser como un snack a media tarde cuando estoy en la oficina o cuando he salido a hacer cualquier diligencia. Entonces, es la ventaja de poder llevar algo que por supuesto es mucho más práctico que andar a llevar pues mi proteína aislada de soya en boloñesa o andar a llevar, no sé, una lata de garbanzos. Por supuesto que es más práctico llevar la barra de proteína. Sin embargo, yo también suelo llevar Tupperwares con fruta como snack, ¿cierto? Entonces, todo esto se tiene que ir balanceando. Y finalmente, creo también que para una persona que hace determinados deportes, hay comidas procesadas que están diseñadas para beneficiar esa práctica deportiva en particular, como por ejemplo en mi caso los suplementos de proteína, los polvos de proteína. Yo los uso porque, como ustedes saben, para mí una meta deportiva es siempre mantener y aumentar tanto el músculo en volumen cuanto la fuerza muscular y los años de investigación nos han mostrado que es importante mantener un consumo adecuado de proteína y para mí muchas veces la forma de alcanzar ese consumo adecuado, mis gramos diarios de proteína que suelen ser entre 90 a 100, suele ser realmente añadiendo el batido de proteína, el pancake de proteína. A veces hago unas mezclas extrañas de suplemento de proteína con yogur y fruta y cosas así. Entonces es en realidad consideraciones de orden práctico, pero sabiendo que estoy completamente consciente de qué es lo que está dentro de esa comida procesada. O sea, por ejemplo, si ustedes se fijan en los mejores suplementos de proteína, tienen uno o dos ingredientes. Tal vez los que son, por ejemplo, mezclas de proteína, te dicen proteína aislada de trigo más proteína aislada de soya, punto. No hay más ingredientes, ¿no? Y quizá por ahí un endulzante no calórico, alguna cosa de esas. Entonces, como ven, uno de los criterios que nos puede servir para decidir si nos conviene o no comer una comida procesada es conocer los ingredientes que están dentro de ese alimento.
En general, nuevamente, mientras menos ingredientes veamos en la información nutricional, quiere decir que la comida es menos procesada y vamos a estar más seguros de qué es lo que estamos poniendo dentro de nuestro cuerpo, vamos a tener más clara la situación y vamos a poder tomar una decisión mejor. ¿Cuándo debemos evitar a toda costa la comida procesada? Esa es la otra cara de la moneda. Yo creo que hay comidas procesadas que definitivamente deberíamos eliminar de ser posible por completo. Por ejemplo, aquellas que incluyen grasas hidrogenadas. El otro día yo hablaba de las grasas hidrogenadas, de las grasas trans. Ventajosamente, debido a que la investigación nos muestra que prácticamente son tóxicas, cada vez se incluyen en menos productos, pero yo sí me he fijado que todavía hay productos que incluyen esas grasas. Y esas grasas se suelen incluir en los productos porque prolongan el tiempo, digamos, de consumo que tiene un producto. El otro día estaba mirando, por ejemplo, en productos congelados, estos nuggets de pollo y de pescado, que suelen tener billo, que tenían grasa hidrogenada o parcialmente hidrogenada entre sus ingredientes. Esas son comidas que debemos evitar. Otras comidas que yo prefiero evitar son comidas con alto contenido de azúcar añadida. No estamos hablando del azúcar que los productos pueden tener de forma natural, sobre todo las frutas, por ejemplo. Eso no es un problema. Pero si fuera del azúcar que un producto ya tiene naturalmente, hay un significativo aporte de azúcar que llega a estar ahí a través del proceso, esa no va a ser una comida especialmente beneficiosa porque no es muy nutritiva y porque te va a arrojar ahí un montón de calorías que no te dan ningún provecho. El azúcar y los aceites son calorías vacías. Y yendo a los aceites, yo también procuro evitar comidas procesadas que tienen muchos aceites añadidos. Cierto es que hay aceites como el aceite de oliva o el de girasol que tienen la propiedad de que pueden bajar los niveles de colesterol malo, es verdad. Pero fuera de eso, a mí me parece que los aceites como el azúcar no tienen mucho sentido nutricional. Ustedes saben que mi enfoque nutricional es un enfoque de nutrición funcional y por lo tanto consumo un alimento siempre sabiendo cuál es su finalidad. Y cuando consumo alimentos por mera diversión, lo hago conscientemente sabiendo esto me lo estoy comiendo por mera diversión. Entonces, para mí no tiene mucho sentido agregar aceite porque los aceites también son calorías vacías. Puede haber gente que discrepe y que considere que es útil añadir aceites. Yo no le veo tanto el beneficio porque si quiero obtener el beneficio de que se me baje el colesterol malo, puedo comer un aguacate o comer una buena porción de nueces, que es mucho más denso en micronutrientes, en fibra, y me va a saciar más porque lo estoy comiendo, por oposición a simplemente agregar aceites. Entonces, para mí esos son unos pocos criterios que me alejan de ciertas comidas procesadas, ¿verdad? Y que hacen que las excluya por lo general de manera definitiva y completa de mi patrón nutricional. Lo cual no quiere decir que no haya una ocasión aislada en la que sí coma esas comidas que normalmente no forman parte de mi dieta. Ayer estuve en una reunión con un amigo, había papas fritas, que eso es una comida que por lo general no la consumo porque le han quitado toda su cascarita a las papas, ya no tienen nutrientes y encima le han añadido todo el aceite y la sal del mundo. Pero eso no quiere decir que sea veneno tampoco. Y si es que estoy comiendo una vez al mes o quizá como en mi caso una vez cada 2 meses o más, o sea, no pasa nada. Entonces también el equilibrio y tener esa claridad, esa disposición mental a no ponernos ansiosos ante las cosas y a no empezar a atribuirles calidades morales a los alimentos, porque eso yo creo que puede desencadenar en desórdenes alimenticios. Eso es importante en nuestra actitud también respecto a la comida procesada y no. O sea, no es que la comida procesada es mala, quien la come es inmoral o alguna cosa de esas. Eso es importante tenerlo claro. Espero que les haya servido esta conversación. Bueno, en realidad es un monólogo, pero por supuesto estoy pensando en ustedes siempre y en lo que quieren saber. Si es que hay preguntas, necesita aclararse algo, pues déjenme un comentario. Y si es que les fue útil esta información, este soliloquio, déjenme un like, eso es lo que a mí me da pues toda la energía que necesito para seguir. Un abrazo.